Hola, sean bienvenidos a estos temas de actualización en COVID-19. Soy el doctor Jorge López Fermín. Actualmente estoy en la terapia intensiva respiratoria del Hospital General de San Juan del Río. En este caso me tocó hablarles acerca de ecografía pulmonar, neumonía y ARDS por SARS-CoV-2. Entonces vamos a ver qué dice la literatura actual y de nuevo en cuanto a la evidencia. Vamos a empezar por saber que necesitamos totalmente saber si existe una afección pulmonar para decidir nuestra actuación. Vamos a tener bastantes opciones de apoyo, ¿verdad? Posterior a nuestra evaluación clínica, claro está. Uno de ellos pues va a ser nuestro confiable estetoscopio, nuestra radiografía de tórax y nuestra tomografía de tórax, que actualmente no está de más decir que sigue siendo el gold estándar en cuanto a patología intersticial. En este caso, una progresión de una neumonía a síndrome de estrés respiratorio por COVID. Pero ¿qué más hay al respecto? ¿Qué ventajas tiene contra nuestro protocolo de ultrasonido pulmonar? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Hay que tener en cuenta en dónde estamos y a dónde vamos en cuanto a ultrasonido pulmonar. Estoy totalmente convencido que la enfermedad por SARS-CoV-2 es estar hecha a medida para la ecografía pulmonar, ¿verdad? Entonces, gracias a esto, ha tomado bastante auge el hecho de insonar pacientes a través y catalogar o clasificar lesiones y severidad en cuanto a COVID-19. Precisamente hablando acerca de ultrasonido pulmonar. Entonces, hay muchos estudios a nivel mundial ya han hecho comparaciones en cuanto a una radiografía, una tomografía y nuestro protocolo por ultrasonido. Se han dado cuenta de que realmente el costo-beneficio es mayor, incluso los riesgos que corre el paciente con el solo hecho de ser insonado y tomar una decisión para su tratamiento, ¿verdad? Entonces, en cuanto a qué pasa, radiografía, tomografía o ultrasonido. Acá debemos de ser bastante juiciosos y ver realmente la condición del paciente. En esta revisión, realmente tomaron, o ya se venía haciendo esto, ¿verdad? Desde antes del COVID incluso, en catalogar y darle mayor apoyo al hecho de valorar a pacientes con ultrasonido pulmonar, ¿verdad? Entonces, se hace esta relación en cuanto a ultrasonido versus tomografía en el año pasado, ¿verdad? En una revista Journals bastante importante, y dicen que tiene una correlación adecuada en precisión global, hablando de tomografía versus ultrasonido. Acá en la revisión realmente se dan cuenta que el acceso limitado por la cantidad de volumen de pacientes que rebasaron ahora en la pandemia, realmente fue algo negativo en contra de la tomografía, la falta de recursos e incluso la contaminación del equipo o incluso sanitizar ese equipos tan grandes, ¿verdad? Como cajas completas o gabinetes completos de rayos X o incluso tomógrafos completos contra nuestro ultrasonido o nuestro transductor que solamente tiene un cable y hay que sanitizar y cada vez se va haciendo más práctico y más portable, ¿verdad? Otra limitante que tuvieron en esta revisión es precisamente el traslado del paciente. El paciente hemodinámicamente inestable tenía problemas para trasladarse por una tomografía para revaloración. Entonces, acá se dieron cuenta de que realmente el gol de llegar a la cabecera del paciente con un transductor ecográfico superaba por más, ¿verdad? Y la precisión global era la misma en cuanto a tomografía versus ultrasonido. Otra cosa es importante tener en cuenta en cuanto al abordaje o el protocolo por ultrasonido pulmonar. Vamos a tener en cuenta que hay que minimizar el tiempo de exposición del personal de salud. Entonces, si se hace un protocolo adecuado en nuestros pacientes con COVID, podemos llegar a impactar en este rubro, ¿verdad? El hecho de minimizar el
tiempo de exposición es sumamente importante. Otra cosa es importante, es explorar la mayor superficie pleural posible. Esto es algo que debemos de ganar en nuestra valoración ultrasonográfica, ¿verdad? Entonces, esto debe de estar de la mano, debemos de tener bien enfocado estos dos principios, ¿verdad? Actualmente, en los triage respiratorios ya se involucra el ultrasonido pulmonar en varios ámbitos, incluso desde la entrada del paciente sin alteración, sin alteración del patrón respiratorio, ¿verdad? Podemos ir clasificando este test respiratorio en cuanto a un abordaje como el POCUS, ¿verdad? Un abordaje dirigido, ¿verdad? Con un transductor ecográfico. Entonces, ¿qué pasa? En esta edición de Lancet, ¿verdad? Promueve perlas acerca del COVID. Entonces, ellos proponen un triage respiratorio involucrando un POCUS dentro de la evaluación inicial. Incluso este POCUS dentro de la evaluación inicial lo dirigen completamente a ultrasonido pulmonar para la toma de decisiones. Esta toma de decisiones, si el paciente cumple con artefactos que ahorita vamos a ver específicamente de COVID-19, ¿verdad? Artefactos como patrones anormales, ¿verdad? Entonces, podemos ir tomando las decisiones desde este momento. Si el paciente necesita ingresar a un servicio de emergencia, si el paciente necesita ingresar incluso directamente a una unidad de cuidados intensivos. Esto es lo importante de ganar el tiempo suficiente para la toma de decisiones en el paciente con COVID, hablando de ultrasonido pulmonar. ¿Qué aplicaciones va a tener mi ultrasonido pulmonar? Es sumamente importante. Diagnóstico, pronóstico, ¿verdad? Lo voy a ocupar como monitoreo, ¿verdad? Y incluso posterior a la etapa inflamatoria del COVID. Mi paciente con recuperación, incluso también puedo ocuparlo para diagnosticar complicaciones asociadas al COVID-19, ¿verdad? Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces, el transductor ecográfico en este momento va a ser mi ojo de tondera, ¿verdad? Nos va a dar un panorama más allá de lo evidente de una sola radiografía en 2 dimensiones. Ya desde tiempo antes se venían estudiando protocolos de ultrasonido pulmonar en pacientes con disnea y con síntomas respiratorios. Se dieron cuenta de que realmente era una ayuda bastante importante en cuanto a la estratificación del paciente con un problema de disnea, ¿verdad? Incluso superaba el beneficio de las escalas en ese momento descritas clínicamente, ¿verdad? Entonces, el doctor Lichtenstein ya venía desde el 2014 hablando acerca de un protocolo pulmonar, de la evaluación del pulmón con respecto al ultrasonido, ¿verdad? Al principio, pues fue rechazado incluso por médicos que en ese momento eran pioneros del ultrasonido, que pensaban que una limitante era el aire pulmonar. Precisamente lo que buscamos en ultrasonido pulmonar es ver esa cantidad de artefactos, ¿verdad? Que no deben de estar ahí. Entonces, él hace el protocolo, él tiene un protocolo muy famoso que se llama Protocolo Blue, ¿verdad? Desde el 2014 viene incursionando en esto y ahorita toma un auge bastante importante en cuanto a la pandemia. Entonces, vamos a ver distintos modelos de ultrasonido o distintos protocolos de ultrasonido pulmonar. Realmente, lo único que cambia son las ventanas a insonar, ¿verdad? El número de ventanas a insonar. En este caso, en lo personal, realmente considero que se debe unificar el número de ventanas a insonar en el lugar donde se va a evaluar al paciente, ¿verdad? Que los 3 turnos tengan un protocolo ya establecido acerca de las ventanas a insonar para el paciente. ¿Qué han visto en cuanto a usar uno o usar otro? ¿Verdad? En cuanto a esto, igual en esta revisión proponen un modelo de 9 puntos. Estos 9 puntos a insonar son puntos anteriores, ¿verdad?, del tórax y puntos posterolaterales del tórax, con el fin de cubrir la mayor cantidad de espacios disponibles.
En cuanto a ultrasonido pulmonar, realmente cualquier espacio a insonar es realmente rentable, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablo de que es realmente rentable? Porque podemos localizar lesiones en cualquier parte que nosotros lleguemos a insonar. El protocolo realmente es para llevar un orden y establecer, clasificar la severidad de nuestra patología pulmonar. Vamos a tener este que se llama Luz Score, ¿verdad? O un score encaminado a ir identificando lesiones en cada una de las zonas insonadas, ¿verdad? Me va a garantizar esto. Voy a obtener el reconocimiento y la gravedad de la patología pulmonar. Desde ahí ya es un gran avance en cuanto a que es parte de la cabecera del paciente, ¿verdad? Identificar mayor riesgos de deterioro clínico. Si yo insono un paciente y lo estratifico con este score, ¿verdad? Entonces, yo voy a poder ir adelantándome a la toma de decisiones, ir pensando en que este paciente puede llegar a tener un deterioro mayor clínicamente, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Hacer lo que platicábamos ya hace rato del triage respiratorio acerca de un poco dentro de COVID-19, es ingresar a ese paciente probablemente del triage a la UCI, ¿verdad? Incluso de dictaminar que este paciente no se va a beneficiar de alguna terapia con oxígeno y lo que necesite en este momento sería ventilación mecánica invasiva. ¿Qué otra cosa? Puedo establecer una mortalidad asociada, ¿verdad? Solamente ocupando el ultrasonido pulmonar como monitorización. Ok, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es la ecografía pulmonar. Antes de empezar a tocar lo patológico, debemos de saber cómo se ve un pulmón prácticamente, o la estructura del pulmón a nivel de la ecografía, ¿verdad? Entonces, para empezar, debemos de tener en posición al paciente. Tener en cuenta que tenemos dos tipos, al menos, de forma rutinaria, de transductores. Un transductor lineal y un transductor convexo. El transductor lineal me va a otorgar mayor definición, calidad de imagen, y el transductor convexo lo que me va a dar me va a garantizar profundidad. Entonces, si yo quiero insonar o ver algo superficial, puedo ocupar el transductor lineal. Si yo quiero ver algo más profundo, puedo ocupar el transductor convexo. Vamos a tener dos modos dentro de la ecografía, un modo bidimensional y un modo motion o en movimiento, ¿verdad? Que es el famoso modo B y el famoso modo M. Entonces, insonamos directamente sobre el tórax del paciente, ¿verdad? A nivel de las dos costillas, de arriba para abajo. Vamos a ir viendo el tejido celular subcutáneo y nos localizamos en ese momento en dos costillas, que son dos imágenes obscuras, ¿verdad? Dos imágenes obscuras, que si nos damos cuenta, hacia abajo del resto de la imagen del ultrasonido, proyecta dos sombras. Estas sombras se llaman sombras acústicas, son que provienen, ¿verdad?, de cada una de las costillas. En medio de las costillas vamos a encontrar el músculo intercostal, ¿verdad? Y vamos a ver una línea hiperecoica, ¿verdad? Hablando en lenguaje de ultrasonido, o una línea, para fines prácticos, más blanca o más resaltada. Esta línea correspondería a mi pleura, a mi línea pleural, ¿verdad? Posteriormente, si seguimos descendiendo en la pantalla del ultrasonido, vamos a ir viendo que vamos a encontrar parénquima pulmonar. Este parénquima pulmonar, normalmente debemos de ir viendo una repetición de la línea pleural hacia abajo y equidistante, ¿verdad? Entonces se deben de repetir. Esta repetición realmente es una reverberancia de la pleura, ¿verdad? Se conocen como líneas A. Acá tengo ejemplificada una, ¿verdad? En teoría debería haber otra acá y otra acá. Esta reverberancia, esto que se debe de irse proyectando hacia abajo, solamente o me va a mostrar un pulmón completamente sano. La presencia de líneas A me hablaría de un pulmón prácticamente sin alguna anormalidad, al menos por líquido en este caso, ¿verdad? Dentro del estudio del ultrasonido pulmonar hay variantes o técnicas didácticas
a que esto que vimos, que fue algo tal vez complejo para algunos, para otros no, ¿verdad? Hay técnicas para tratar de memorizar esto. Uno de ellos es buscar esto que le llaman signo del murciélago, ¿verdad? Vamos a ir viendo en dónde aparece nuestro murciélago, ¿verdad? Entonces, vemos, imaginamos prácticamente unas alas, ¿verdad? En lo que era, si recordamos hace rato, era la sombra acústica de cada una de las costillas, ¿verdad? En medio pasa nuestra pleura, ¿verdad? Y eso, en teoría, vendría siendo las alas de este murciélago, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que buscar? El signo del murciélago. Vamos a verlo en esta imagen un poco más visual, ¿verdad? Cómo la sombra acústica de las costillas equivaldrían a nuestras alas del murciélago, ¿verdad? Y el cuerpo a nuestra línea pleural. Esto nos hablaría de integridad realmente del parénquima pulmonar o un pulmón, antes le conocían como un pulmón seco o un pulmón sin alguna otra alteración. Otra cosa, tengo que evaluar en mi ultrasonido pulmonar. Tengo que evaluar la integridad de mis pleuras. Para eso, tengo que reconocer algo que se conoce como sliding pleural o deslizamiento pleural. ¿En dónde voy a ir buscando este deslizamiento pleural? En mi línea pleural, ¿verdad? Dijimos que en medio de las dos costillas, por debajo, pasa una línea, hablando en términos de ultrasonido, se conoce como una línea hiperecoica. Esta línea hiperecoica, en teoría, se debe de ver como si se hubiera deslizado. Otros autores manejan como un camino de hormigas, ¿no? Como si unas hormigas estuvieran caminando a través de esto. Este es el movimiento pleural natural, o sea, realmente hay está aislado al patrón respiratorio en este momento, ¿verdad? Una falta de esto me involucraría a mí en una patología. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Vean cómo acá, si se dan cuenta, hay un deslizamiento de la pleura. Esto es algo normal, algo que tenemos que ir a buscar paso a paso, ¿verdad? Tenemos signos del murciélago y deslizamiento pleural. Hay que buscar en todo paciente que necesitemos hacerle o insonar directamente el parénquima pulmonar. ¿Qué otra cosa? Habíamos platicado un poco acerca de esto, ¿verdad? La presencia de artefactos. Estos artefactos se conocen como líneas A, ¿verdad? Líneas A o líneas de un patrón aireado, un pulmón aireado, ¿verdad? Entonces, si vemos de arriba para abajo, vemos nuestra pleura, ¿verdad? Creo que ya no nos va a costar trabajo identificarla. Vemos nuestra pleura y vemos una reverberancia, así se conoce esto, ¿verdad? Un equidistante respecto a vaya bajando la profundidad, o perdón, vaya aumentando la profundidad del parénquima pulmonar. Y vean cómo se repite. Acá se repite una, acá se repite otra. Son líneas horizontales que van posterior a la aparición de la pleura. Esto se conoce como líneas o como patrón. Esto me hablaría de un pulmón completamente sin alguna patología hasta este momento. Ok, entonces ya tenemos nuestro primer... Ok, entonces, ¿qué otra cosa tengo que ir buscándole a mi ultrasonido pulmonar? ¿Verdad? Ya identificamos estructuras, ya vimos nuestro signo del murciélago, ¿verdad? Identificamos líneas A y nuestro deslizamiento pleural. Otra cosa, tengo que ver la integridad ahora de mi parénquima pulmonar, ¿verdad? A esto, ya dijimos, hay dos modos, un modo B, ¿verdad? Que es bidimensional y un modo en movimiento. Ver este signo que a continuación les voy a presentar, se llama signo de la playa, ¿verdad? Para eso tenemos que poner nuestro equipo de ultrasonido en un modo en movimiento. Una vez teniendo el modo en movimiento, vamos a ver esta imagen. Esta imagen es la que asemeja o nos da la idea de tener un signo de playa o una imagen en playa. Este recuadro de abajo
es el modo en movimiento, ¿verdad? O modo M, ¿verdad? Entonces vemos, partimos de arriba para abajo igual, tejido celular subcutáneo, piel y el espacio pleural, ¿verdad? Este espacio pleural me indicaría que, si se dan cuenta, es continuo, ¿verdad? No hay ningún problema en este espacio pleural, ¿verdad? Y la parte de abajo sería mi parénquima pulmonar, lo que equivaldría a la talla, en este caso, ¿verdad? Y la parte de arriba, posterior a la pleura, equivaldría al mar en este momento. Entonces, vamos a ver una imagen un poco más visual. Vean cómo, cómo acá en esta imagen sí se ve el cambio, ¿verdad? De la arena de la playa, ¿verdad? En nuestra línea pleural, que en este caso equivaldría a a la intercepción entre la arena y el mar, y nuestro cielo, a nuestra playa en este caso, ¿verdad? Entonces, es una imagen normal, un pulmón completamente normal. Entonces, es lo que hay que ir a buscar intencionadamente. ¿Qué otra cosa tengo que tener presente? Así como tengo imágenes normales, voy a tener presencia de imágenes que van a hacer sospechar de una patología asociada. Los puntos más importantes en la plática es reconocer la presencia de estos artefactos que se conocen como líneas B. Estas líneas B realmente se subdividen incluso, ¿verdad? En base a si es una, si son más de dos, ¿verdad? O incluso si miden más de 7 milímetros, si miden más de 3 milímetros. Hay una subdivisión que también no está de más incluso saberlas, pero a mí me convence más el hecho de que solamente se reconozcan. ¿Qué? Que estas son patognomónicas en COVID-19, ¿verdad? Ya vimos hace rato las líneas A, vimos horizontales prácticamente con respecto a la pleura, ¿verdad? Estas líneas B o patrón B debe de estar, para empezar, deben de surgir a partir de la pleura, ¿verdad? Entonces surgen a partir de la pleura y estas ya no son horizontales, estas son completamente verticales, son artefactos verticales. Si nos damos cuenta, son hiperecoicos, ¿verdad? O sea, tienen casi el mismo color o el mismo realmente tono del color de la pleura, ¿verdad? Que emergen incluso de ella. Y estas se van a extender en todo el trayecto del parénquima pulmonar, o sea, hacia abajo de la pantalla. Si se dan cuenta, ocultan incluso a su paso o las líneas A normalmente deberían estar. Esto me habla de que el pulmón es un pulmón, anteriormente se conocía como pulmón húmedo, ¿verdad? O incluso me dice que hay algo que está alterando, ¿verdad? El alveolo esté ocupado por algo, ¿verdad? Puede ser líquido, inflamatorio, en el caso de COVID. Otro hallazgo importante puedo tener durante mi insonación. Puedo tener la presencia de esta imagen. Esta imagen se conoce como un broncograma aéreo dinámico, una hepatización pulmonar. Esta hepatización pulmonar es una desorganización de la estructura normal del pulmón. Esto, cuando se visualiza de forma directa, me habla de que realmente el parénquima pulmonar ha perdido totalmente su aireación y se comporta en este caso como un órgano sólido. Esto está presente generalmente en consolidaciones pulmonares bastante importantes. Cuando yo tengo esta imagen durante mi insonación pulmonar, yo tengo que sospechar altamente, ¿verdad?, que el paciente esté sobreinfectado, ¿verdad? De hecho, es un dato de severidad dentro del triage respiratorio en cuanto a ultrasonido pulmonar y la presencia de este signo, ¿verdad? Este signo de hepatización pulmonar a mí me debe de hacer sospechar de que mi paciente está muy complicado. Es un paciente que incluso está en una etapa crítica de la enfermedad. Otra cosa, o qué otro patrón ecográfico puedo yo observar, es el espacio que generalmente ocupa la pleura parietal y visceral. Normalmente
si está ocupado este espacio o está separado una de otra, ¿verdad? Yo puedo decir que mi paciente tiene algo que se conoce como patrón de derrame pleural. A diferencia de la radiografía de tórax, ¿verdad? Que necesita al menos mínimo 150 mililitros para ser observada dentro de la radiografía de tórax, en el derrame pleural por insonado, ¿verdad? O diagnosticado por ultrasonido, basta con solamente de 5 a 20 mililitros para que ya nosotros podamos ver derrame pleural e incluso en el paciente. Entonces vamos a ver acá la presencia, puedo tener un derrame pleural que solamente lo vea en la pleura, ¿verdad? Acá está la separación, vean cómo hay una separación, un cambio de tono entre la pleura, ¿verdad? Y el espacio subpleural, ¿verdad? Entonces también podemos ver derrames pleurales bastante importantes, esto que se conoce como el signo del sinusoide o signo de la medusa, ¿verdad? Entonces veamos cómo prácticamente el pulmón se encuentra flotando en líquido. Otra cosa, ¿qué otra utilidad tendría mi ultrasonido en este caso? Esto se llama signo del cuadrado o signo del cuadro, ¿verdad? Este signo del cuadro me va a servir a medir o para cuantificar mi volumen del derrame pleural. ¿Cómo lo voy a hacer? Solamente tengo que medir la distancia entre ambas pleuras, ¿verdad? La distancia en milímetros es mi separación máxima entre pleuras, tanto la parietal como la visceral. Y lo tengo que multiplicar por 20. El total sería la cantidad de mililitros aproximado que tendría yo como derrame pleural. Entonces, ¿qué otra ventaja tengo acerca de la ultrasonografía pulmonar en cuanto a COVID-19? Algo muy importante es detectar complicaciones asociadas, ¿verdad? El 2.5% ya sabemos de los COVID que llegan a presentar una enfermedad típica. De estos, el 87% aproximadamente llega a una unidad de cuidados intensivos, donde hay que suministrar o darle soporte ventilatorio al paciente. Estos pacientes llegan a desarrollar una importante presión o llegan a aumentar de forma importante las presiones de la vía aérea. Esto no los exhibe de presentar una complicación llamado neumotórax. Y otra cosa sí es sumamente específico en cuanto a la detección de neumotórax, ¿verdad? Es este punto que se llama, o este signo que se llama punto pulmonar. Realmente es el movimiento o el cambio entre un patrón aireado y la presencia del inicio del neumotórax. Vean cómo acá el deslizamiento pleural está en la insonación, ¿verdad? Se ve cómo se desliza la pleura y hay un punto donde prácticamente la pleura queda inmóvil, ¿verdad? Queda inmóvil la pleura. Este punto es el punto pulmonar. Ahí seguramente es donde inicia nuestro neumotórax. En cuanto a la evidencia actual, ¿qué hay de nuevo? Este artículo publicado recientemente en el Critical Care es un consenso de 60 expertos, 27 países, ¿verdad? Evalúan, incluso dan recomendaciones en cuanto a la utilización de un protocolo de POCUS, del protocolo pulmonar y del FOCUS, que en este caso sería valoración hemodinámica, ¿verdad? Valoración ecocardiográfica. Se dan cuenta de que realmente es una rapidez diagnóstica la que se involucra al usar estos protocolos, ¿verdad? Otra es que es a la cabecera del paciente y todo va orientado a objetivos, ¿verdad? Entonces, realmente se dan cuenta de cómo el hecho de involucrar la ultrasonografía en el paciente críticamente enfermo realmente da buenos resultados en cuanto a, en este caso, de la pandemia de COVID-19. ¿Qué hay con respecto a los hallazgos acerca de criterios en cuanto al diagnóstico de una neumonía por COVID-19, incluso que progresen a síndrome de estrés respiratorio? El doctor Volpicelli nos regala prácticamente este trabajo en cuanto a un grupo de 30 pacientes, ¿verdad? Descubrieron hallazgos en ultrasonido pulmonar específicos para esta patología y las dividen en 4 grandes grupos, la presencia de 4
lesiones a través del ultrasonido pulmonar. ¿Cuáles son las primeras? Fueron las líneas o los artefactos que vimos hace rato. La presencia de grupos heterogéneos de líneas B, ¿verdad? Grupos heterogéneos de líneas B, sean solas o confluentes. Así lo marca en la literatura. La presencia de líneas B ya me debe de orientar a que el paciente tiene una afección importante en el parénquima pulmonar. Otra cosa, la presencia de consolidaciones subpleurales. Estas consolidaciones subpleurales, como vimos en el patrón de hepatización pulmonar, ¿verdad? Están presentes en los pacientes con COVID-19. Y otra, la disminución del deslizamiento pleural. No estoy hablando completamente de que se haga un neumotórax como tal, que eso fue lo que platicamos, ¿verdad? La ausencia de deslizamiento pleural se asociaba a eso. Sin embargo, hay zonas no están ventiladas o que no están aireadas. Estas zonas van a presentar disminución del deslizamiento pleural, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? La presencia de grandes consolidaciones o con presencia de broncograma aéreo me debe orientar a que el paciente tiene una afección bastante importante por COVID-19 y que la progresión va a ir a ser incluso asociada a sobreinfección bacteriana, presencia de grandes consolidaciones con broncograma aéreo. Estas lesiones pueden aparecer en cuanto a una distribución bilateral, pueden ser asimétricas o incluso desiguales, ¿verdad? Entonces, realmente es lo que hay que ir buscando en que el paciente cumple con algunos de estos 4 criterios o la presencia de estos 4, este paciente va a ir complicando su patrón respiratorio conforme pase o evolucione los días. Y el empleo del ultrasonido pulmonar, en este caso, me va a servir para ir clasificando en cuanto al fenotipo. En pacientes, veamos acá, por ejemplo, con un Luz Score de 11 puntos, veamos cómo tiene una complianza de 44 mililitros sobre centímetros de agua aproximadamente, ¿verdad? Con un mismo mecanismo de hipoxemia o con un mismo nivel de hipoxemia que probablemente este otro paciente, ¿verdad? Que tenga un Luz Score de 27 puntos, ¿verdad? Con una complianza incluso más baja, pero con el mismo tal vez grado de hipoxemia. Sin embargo, ¿verdad? Acá el ultrasonido pulmonar me va a servir para ir clasificando, ¿verdad? Un paciente con importantes línea patrón B confluente, ¿verdad? Y un paciente con un patrón B un poco más moderado, incluso casi nulo, ¿verdad? Entonces, esto me va a servir para ir clasificando también. ¿Qué otra cosa? Importante siempre tener un orden en cuanto a la exploración del paciente. Si yo ya tengo la presencia de líneas B posterolaterales, tengo la presencia de líneas B difusas, ¿verdad? Este patrón que se llama de patrón de luz de linterna, ¿verdad? O incluso ya tengo consolidaciones subpleurales o anterolaterales o incluso consolidaciones que invadan gran parte del parénquima pulmonar, tengo un patrón C establecido, yo puedo tomar decisiones en este momento, ¿verdad? Sin embargo, si yo empiezo a priorizar, ¿verdad? Y tener un orden en cuanto a la aparición de estas lesiones, ¿verdad? Puedo incluso llegar a considerar el paciente con consolidación con patrón C puede estar ya incluso sobreinfectado por algo bacteriano agregado. Vemos acá prácticamente un resumen acerca de la severidad de los patrones, ¿verdad? Es desde tener la presencia de líneas A, que ya dijimos que era un patrón aireado, un patrón seco, ¿verdad? Y un síndrome intersticial con la presencia de líneas B. Vamos a ver qué diferencia tienen estas líneas B, si van a estar separadas o van a estar agrupadas o confluentes, ¿verdad? De esto va a depender. ¿Por qué? Porque va a ir aumentando la severidad del patrón alveolo intersticial que esté presentando nuestro paciente. Si tengo la presencia de microconsolidaciones, si tengo la presencia de consolidaciones segmentarias del pulmón o incluso translobares, ¿verdad? Si tengo o no la presencia de derrame pleural, también va a ser importante tener un checklist de todas las lesiones que vaya presentando mi paciente. Esto ya dijimos, solamente va a impactar en la severidad. La distribución del patrón también es importante, ¿verdad? Si es focal o segmentaria, o es difusa o bilateral, generalmente
en el paciente con COVID se va a presentar de una forma bilateral y difusa, ya habíamos platicado acerca de esto. El grosor de mi línea pleural también va a estar muy relacionada al pronóstico del paciente. No es lo mismo tener una línea pleural engrosada a una línea pleural de forma irregular y fragmentada, ¿verdad? Mientras más anormal esté esta línea pleural, pues va a ser peor mi pronóstico y mi severidad se va a incrementar. Bueno, entonces tengo que recordar aspectos importantes. El equilibrio entre el tiempo de exposición y el área explorada del paciente. Ya saben, mientras más área pleural exploremos, más la cantidad de lesiones tenemos que encontrar. Entonces, no es lo mismo hacer 2 segmentos que realmente hacer un protocolo de 6, incluso 9 segmentos pulmonares. Probablemente en uno, que ya dijimos que todos son rentables, pero en alguno de ellos puedo yo encontrar un área de consolidación y eso va a impactar en mi severidad del cuadro de COVID-19, ¿verdad? Otra cosa, nunca perder el orden, hay que empezar, ya vimos la secuencia, ¿verdad? Ir buscando el signo del murciélago, ir buscando la imagen en pantalla, ¿verdad? Ir buscando lo normal del ultrasonido pulmonar. ¿Por qué? Porque cuando esté enfrente de alguna patología, llámese en este caso COVID-19 o que mi paciente esté progresando a un síndrome de estrés respiratorio, puedo yo llegar y tener en cuenta de que es una imagen anormal, ¿verdad? Las lesiones son fáciles de reconocer, no vamos a tener ningún problema, presencia de líneas B, presencia de patrón C, ¿verdad? Son de lo más importantes. Si tengo complicaciones asociadas, punto pulmonar o incluso derrame pleural asociado. Entonces ya tengo que ir pensando en que mi paciente puede estar sobreinfectado, ¿verdad? Recuerda siempre que el ultrasonido te hace ver más allá de lo evidente. Probablemente sea el gran cambio en esta pandemia y en lo que nos resta de la medicina crítica. Por el momento sería todo. Hay que continuar repasando las imágenes en cuanto a los patrones ultrasonográficos que se pueden presentar dentro del COVID, ¿verdad? Y pues por mi parte es todo. Gracias.